Hola, en este Polimedia del curso de Buscar Información en Internet vamos a hablar de los traductores y diccionarios en Internet. Los traductores y diccionarios vienen en nuestra ayuda cuando encontramos un contenido que nos interesa en idiomas que no dominamos. Tenemos multitud de herramientas que nos permitirán aprovechar este contenido aunque no lo dominemos. Las primeras herramientas que vamos a tratar serán las de Google. Herramientas de Google Translate que están incorporadas directamente a su navegador y a su buscador. Si ponemos aquí MIT, aquí y ponemos MIT y tenemos aquí una universidad americana que ya nos dice que si la queremos traducir. También nos sale aquí que esta página está escrita, si detecta está en inglés y si queremos traducirla. Esto a veces falla, bueno, vamos a intentar hacerlo aquí. A veces falla, dice que no se comunica bien con el servidor. Se puede volver a intentar, pero si esto nos falla, una buena solución es ir aquí y ya nos sale traducida. Aquí la tenemos. Esto, pues para la gente que habla inglés, pues dice, pues igual esto a mí no me resulta muy útil, pero por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos buscando información de un avión ruso, Antonov. Para poder buscar en ruso tenemos que irnos aquí a configuración de la búsqueda, arriba a la derecha, botón izquierdo, y en idiomas seleccionar el ruso para que nos aparezcan en la búsqueda páginas en ruso, ¿vale? Y buscando aquí, ponemos Antonov y encontramos en inglés, pero también encontramos una página en ruso. Vemos que tiene una versión en inglés, pero puede pasar, como ha pasado comprobándolo a mí, que entres en la página en inglés y de repente te da un error y no, la versión en inglés no funciona. Eso pasa en muchas compañías que han traducido parte de su web. Entonces nos encontramos con la página de productos de Antonov en ruso. Nos saldrá en Google Chrome una barra como esta, le diremos traducir y aquí tenemos pues la modernización de los aviones, compañía aerolíneas Antonov. Tenemos ahí pues información que nos puede resultar útil. Si queremos traducir directamente, pues podemos utilizar, por ejemplo, bueno, esto se puede hacer en Google Chrome, si no, por ejemplo, en Explorer habría que abrir la ventana y ponerlo aquí. En Google Chrome y en Firefox se puede escribir directamente la búsqueda ahí arriba. Por no confundiros, la voy a hacer aquí. Si ponemos translate, que es la palabra traducir, tenemos acceso al traductor de Google, donde aquí podemos traducir desde todos estos idiomas a todos estos idiomas. Podemos poner, por ejemplo, bienvenidos del español al, yo qué sé, árabe. Pues no lo tiene, pues al danés. Que no lo tengo aquí bien puesto. Fijaos que me está, porque cree que es inglés. Si le digo español ya me lo habrá traducido y al árabe pues también me lo traducirá. No, al árabe, español, al árabe. Ahí está, aquí lo tenemos que empiezan a escribir por la derecha. Como veis hay que elegir el de origen y el de destino y si tenemos un idioma que no sabemos cuál es, nos detecta él mismo el idioma, ¿vale? Si le ponemos esto, vamos a cambiarlo, lo invertimos, decimos, como veis pues lo ha detectado, lo que pasa es que aquí no, al ser un idioma raro se ha liado, pero si ponemos por aquí, creo que se escribe así, no estoy seguro, pero sí. Hasta me lo corrige él. ¿Quisiste decir esto? Sí, quise decir esto y me ha detectado que es alemán y me lo ha traducido. También podemos poner una página web. Por ejemplo, hemos encontrado esta página web en croata que él mismo ya nos ofrece traducirla desde aquí, pero si no tuviéramos este navegador, podríamos copiar la dirección con Control-C, pegarla aquí con Control-V, darle a Enter y nos traduciría la página que estamos viendo. También tenemos traductores alternativos, por ejemplo el de Bing, que va con el buscador de Microsoft. Tenemos aquí detectar automáticamente a todos estos idiomas. Tenemos también ya.com, que sería esto, son todos muy parecidos. ¿Vale? Aquí con su publicidad incluida que nos han puesto. Y aquí podemos traducir también una página web y de qué idioma, muchos menos. O el de El Mundo, que tenemos aquí solamente en inglés, francés y alemán. ¿Por qué os cuento estos? Porque muchas veces pueden venirnos muy bien, porque igual la traducción la hacen un poco mejor que Google. Esto nos puede venir bien, por ejemplo, para un idioma que hablemos poco, pero que sepamos leerlo. Por ejemplo, el francés. Y tenemos que escribir una carta y no sabemos muy bien, si empezar desde cero nos cuesta muchísimo, porque cada palabra dudamos si la estamos haciendo bien o mal. Entonces, cogemos un traductor, lo ponemos en español, lo traducimos al francés y ya viéndolo con nuestros conocimientos de francés y lo que sabemos leer es mucho más fácil ir corrigiendo cosas. Pues hay veces que hay traductores que lo van a hacer mejor que el de Google y conviene pues para este uso cambiarnos a otro traductor. Luego, además de estos traductores, quería comentaros
hablar de diccionarios, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Podemos poner aquí, por ejemplo, valla con ella y nos dará la definición de valla. Y tiene también una herramienta muy interesante, también en la página, que es el diccionario panhispánico de dudas. Si ponemos deber, pues nos dirá la distinción entre deber y deber de infinitivo. Igual que esta, pues se han recopilado las dudas más corrientes del español. Por último, quiero acabar comentándoos, hay muchísimas páginas de diccionarios que podemos aprovechar tanto de un idioma a otro o dentro solamente de un idioma. Quería comentaros esta que es de pago a partir de cierto número de búsquedas, pero que pues viene muy bien porque tiene diccionarios de español a inglés, a francés. Bueno, aquí veis un montón de diccionarios. También quería comentaros una herramienta que, perdón, se me olvidaba, que se llama Apertium. Aquí la buscamos, es apertium.org y es una herramienta para traducir de español a catalán o de español con variante valenciano, que funciona, está hecha por la Universidad de Alicante, el Ministerio, Generalitat, y funciona, para mí funciona tan bien o mejor que el SALT, y en un momento dado que no tienes el SALT instalado y tienes que traducir a valenciano algo, pues puede venir muy bien. Y con esto acabo el capítulo de traductores y diccionarios.